Estamos iniciando la semana, es domingo 1 de marzo. Que Dios en este nuevo mes nos permita ser más fieles a Él. Que en este nuevo mes decidamos seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. El título de la lección del día de hoy es La centralidad de la palabra de Dios. Es necesario que repasemos el capítulo 9, versículo 1 y 2 de Daniel. Allí entendemos una palabra interesante: entendió de los libros. Allí el profeta está viviendo en el año 539 aproximadamente y está leyendo la profecía de Jeremías. Dios le ha dicho a Jeremías que después de 70 años el exilio terminaría, que Dios obraría en favor del pueblo para que ellos pudieran dejar Babilonia. No hay fecha que no se cumpla. El pueblo sabía que 70 años iba a estar exiliado, pero que después de los 70 años iba a regresar otra vez a Jerusalén. Es interesante cómo en esta circunstancia es que Daniel eleva su oración en favor del pueblo, en favor de la situación que están pasando. Ahora, por lo menos aquí aprendemos dos lecciones importantes. Primero, que las reformas grandes, la reforma que queremos traer a la iglesia, porque nosotros vemos muchas fallas en la iglesia o en las personas, no inician fuera, no inician en las otras personas. Las reformas grandes, poderosas, inician en nosotros. La reforma más grande que puede haber en el mundo inicia en nosotros. Así que dejemos de ver la paja, dejemos de ver la paja que hay en el ojo de la otra persona y concentrémonos en la viga que tenemos nosotros. Dejemos de ver los errores ajenos y analicemos nuestra vida. La segunda lección que aprendemos aquí de la historia de Daniel en el capítulo 9 es que, hermanos, no existe una reforma, no existe un cambio, no existe un verdadero sentido de arrepentimiento. No podemos llegar a la confesión si no estamos estudiando la palabra de Dios. Noten, por favor, el punto. La reforma no empieza en los demás. La reforma empieza en nosotros. Y dos, para que exista tal reforma, para que exista una conversión poderosa, es necesario ir a la palabra de Dios. No existe otro método, no existe otra forma de cambiar nuestra perspectiva, nuestra mente, sino dejarnos guiar por la palabra de Dios. Y entonces el profeta Daniel está estudiando el libro de Jeremías. Él se da cuenta que el pueblo ha desobedecido a Dios y que está en el exilio como consecuencia de su desobediencia. Lo dice Levítico 26, 14 al 45. Ellos están allí porque han desobedecido el pacto de Dios. Pero él empieza a confesar sus pecados, a orar en favor del pueblo. Empieza precisamente después que ha estudiado la palabra de Dios. Por eso el título de nuestra lección del día es La centralidad de la palabra de Dios. Y es que, mis amados hermanos, nosotros no podemos hacer nada sin la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no habita en nosotros, si la palabra de Dios no es una luz en nuestro camino, no es la luz que está dirigiendo nuestra vida, entonces no podemos hacer ningún cambio. Si la palabra de Dios no entra, la palabra de Dios no es una
lámpara que dirige nuestra vida en este mundo tenebroso, si la palabra de Dios no es esa espada que llega y parte mi corazón, entonces, mis amados hermanos, no es posible que yo reconozca mis errores, que yo reconozca mis pecados. Si tú y yo estamos así, muertos espiritualmente, tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos, la razón es sencilla. Hemos dejado de estudiar la palabra de Dios. Insisto, no puede haber algún cambio poderoso en la iglesia a menos que cada miembro esté estudiando la palabra de Dios. Tú que quieres cambiar al mundo, no es posible cambiar el mundo. Es posible apenas ir a la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios me transforme. Porque la palabra de Dios me va a decir en qué estoy mal. La palabra de Dios me va a decir qué necesito cambiar. Entonces el secreto del cambio poderoso lo tenemos aquí. Que la palabra de Dios pueda habitar en nosotros. Que seamos no solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Por eso, aunque este mundo es hostil, es difícil de vivir, la palabra de Dios cobra sentido porque Dios está a tu lado, Dios está contigo. Cuando te sientas solo, abatido por los problemas, por las dificultades, acuérdate que tú no estás solo. Ve a la palabra de Dios, descubre la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Daniel. Sabía que el tiempo en el que estaba era un tiempo interesante, era un tiempo de cumplimiento de promesas. Y sí, descubrió que los 70 años habían terminado, que era tiempo de ver hacia el futuro, de ver cómo Dios ahora iba a cumplir su promesa. No tengas miedo, porque Dios va a cumplir todo lo que está escrito en su palabra. Él puede transformar tu vida, Él puede hacer milagros en tu vida, pero es necesario que nosotros vayamos a la palabra de Dios. Oh Señor, ayúdanos a estudiar más y más la palabra de Dios. La Biblia, ayúdanos a estudiarla con ahínco, con anhelo. Y que tu Santo Espíritu transforme nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Nemorio Machucho González y te deseo un buen día. Que Dios te pueda bendecir.